Hacemos. Buenos días, buenas tardes a todos los que se conectan desde Europa. Mi nombre es Patricia Puig, soy Technical Marketing Manager en Vortex y seré yo quien modera el webinar de hoy. Les doy la bienvenida a todos y todas. Hoy tenemos personas conectadas desde Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Uruguay, España, Suecia y muchos otros. Muchas gracias por conectaros. Les animo a quien lo desee, como les he dicho, a presentarse aquí en el apartado de chat. Y la dinámica de la sesión de hoy será la siguiente. Tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos, donde se incluye una parte para resolver sus preguntas. No obstante, si necesitamos más tiempo para ello, no habrá ningún problema. Pueden ir haciendo sus preguntas a medida que avanza la presentación en el apartado de Questions and Answers y mi compañero, a quien ahora mismo les presentaré, las resolverá al final de la ponencia. Durante la misma les iremos planteando una serie de preguntas relacionadas con los temas que trataremos para conocer su opinión al respecto. El objetivo es que sea un webinar práctico e interactivo, por tanto, su participación es esencial. Sin más dilación, les voy a presentar a mi compañero Andrés Ramírez, desarrollador de negocio en Vortex para la TAM, quien les explicará la metodología de Vortex para la obtención de datos modelizados de recurso eólico y en qué momento utilizar cada uno de los productos que ofrecemos. Como ya les dije, cualquier duda, pregunta o información ampliada que requieran, escríbanos por favor en el apartado de Questions and Answers. Pues nada, André, cuando quieras. Vale, muchas gracias Patricia, gracias a todos por conectarse. Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar. Lo que les decía Patricia, durará unos 40 minutos. Hablaremos sobre la metodología Vortex, nuestra tecnología WRF, el downscaling, datos modelizados según la fase del proyecto, lo que nosotros consideramos como el zooming approach, la importancia de la resolución on demand versus datos precalculados, y luego haremos una breve sesión de conclusiones y pasaremos a las preguntas y respuestas. Tenemos más personas del equipo de Vortex, varios de los técnicos están conectados, por lo cual pues estaremos encantados de escuchar cualquiera de las preguntas que queden o que quieran hacernos. ¿Vale? Como les decía Patricia, iremos poniendo diferentes preguntas. Esto lo hacemos para conocer un poco más el conocimiento, valga la redundancia, que tienen sobre Vortex y sobre los temas que iremos tratando, para así enfocarlos de una mejor manera y poder aclarar cualquier duda que veamos que surge de estas preguntas. La primera es ¿cuál es la metodología Vortex? Y ¿qué creen que la resolución de los datos modelizados es relevante? Estas son las dos preguntas. Les pido si se toman el tiempo de contestarlas. ¿Vale? Ahora las aclaramos. Patricia, no sé si ya podemos publicar los resultados. Ya casi están. Faltan solamente 3 personas por responder. Eso lo hacemos un poco para hacerlo más interactivo y no sentir que estoy hablando yo solo. Vale. Patricia, publicas los resultados. Estos son los resultados. ¿Cuál es la metodología Vortex? Vale, utiliza modelos numéricos que resuelven las ecuaciones de la atmósfera. Esto es correcto. ¿Y creen que la resolución de los datos modelizados es relevante? Sin duda, tenemos un 64% y un 36% que dice que depende para qué se utilizan los datos. Vale, vamos a ver más adelante. Ahora, estas respuestas. En Vortex, lo que decíamos, proveemos datos de recurso eólico en cualquier sitio del mundo sin necesidad de que hayamos hecho una campaña de medición previa. Utilizamos modelos numéricos de predicción para llegar a diferentes resoluciones que ven en la pantalla, de 3 hasta 100 metros de resolución espacial e incluso en algunos de los productos hasta 30 metros. Utilizamos todas las fuentes de reanálisis disponibles en la industria y hacemos un downscaling. Aquí es muy importante recalcar que no somos consultores, por lo cual esto nos permite dedicarnos enteramente en mejorar nuestro sistema y el servicio técnico de estimación de viento que tenemos. Proveemos datos de viento globales, hacemos un downscaling no lineal para llegar a altas resoluciones, y es por esto que somos un servicio bajo demanda.
nosotros no precalculamos grandes áreas y las ponemos a disposición de los clientes, sino que mediante cada cliente va teniendo necesidades específicas, nosotros vamos calculando cada una de las zonas. Esto nos permite implementar las mejoras tanto del reanálisis como las mejoras del modelo, del modelo WRF, ¿vale? A través del WRF nosotros podemos ofrecer datos hasta 30 metros de resolución, lo que nos permite llegar a tener un menor valor de incertidumbre. Cada uno de los formatos de los productos está adaptado a los softwares que se necesitan en la industria. Los reanálisis se encuentran en una zona de la macroescala a unos 50 kilómetros de resolución. Nosotros a través del downscaling aplicamos el modelo WRF para obtener los productos Vortex de mesoescala, que podrían ser mapas de 1 kilómetro o de 3 kilómetros, o las series a 3 kilómetros, y luego utilizamos el modelo WRF para obtener ciertos productos de microescala, y en uno de nuestros productos utilizamos el modelo LES, que es nuestro producto LES, ¿vale? Acá podemos ver un breve resumen de cómo funciona el downscaling y cómo aplicamos el modelo WRF. Nosotros utilizamos datos meteorológicos, que podría ser las fuentes de reanálisis, ERA 5, la topografía y el uso de suelo. A través de él utilizamos el modelo WRF, hacemos el downscaling, que nos permite llegar a las diferentes resoluciones espaciales que podemos ofrecerles. Ahora vamos a pasar a la explicación de cuándo utilizar los datos cada uno de los productos y los formatos que ofrecemos según la fase del proyecto. Para esto volvemos a poner una breve encuesta en la que le preguntamos qué tipo de datos pueden ser más útiles según en la fase de prospección y qué necesitaríamos para seleccionar correctamente el tipo de turbina y su localización en el parque. Vale, yo creo. No sé, Patricia, ¿cómo lo llevamos? Todavía sigue votando la gente. Vale. Ya casi lo tenemos. Si falta alguien más. Muy bien. Muy bien. Pues... ¿Nos publicas los resultados? Aquí van. Vale. La respuesta, un mapa regional con velocidad media en los últimos 20 años, lo que más ha ganado para ver qué tipo de datos podrían ser útiles en la fase de prospección y que se necesitaría para seleccionar correctamente el tipo de turbina, una serie de largo plazo, y está bien dividido entre un mapa de recurso regional y un mapa de campo de viento a alta resolución VRG. Cierro esto y seguimos. Acá podemos ver una gráfica en donde ejemplificamos en qué etapa se puede utilizar cada uno de los productos de Vortex o el formato en el que ofrecemos los productos. En la fase de prospección, como muchos contestaron, podemos utilizar mapas de grandes áreas a 1 kilómetro o a 3 kilómetros de resolución en la fase de prospección. Una vez hemos seleccionado los mejores sitios o los sitios de interés en donde quisiéramos hacer una campaña de medición, ofrecemos nuestras torres virtuales, ya sea Vortex Mast o nuestro Vortex LES, que es una serie diaminutal que también se entrega con turbulencia. Esto, una vez hayamos hecho una campaña de medición y estemos en la fase de diseño de parques, por eso estaba tan dividida esta pregunta, podemos utilizar diferentes productos en la etapa del diseño. Tanto una serie de 20, 30 o 10 años que también ofrecemos en Vortex para hacer un cálculo a largo plazo, un Vortex Farm
que luego lo veremos un poco más a fondo para hacer un layout de turbinas, un cálculo de producción o un site classification, y también hay Vortex extremos y otros productos en la fase de operación que no entraremos en detalle el día de hoy, pero que con gusto podemos aclarar en la fase de dudas y respuestas o en una llamada posterior. Una vez aclarado cada uno de los productos y cuándo utilizarlos, vamos a entrar a la fase del título del webinar, que es el Zooming Approach, la importancia que tiene la resolución, porque cada uno de los productos que anteriormente hablábamos tiene un tipo de resolución espacial diferente, y la diferencia principal entre on-demand versus datos precalculados. Nuevamente, vamos a publicar unas preguntas para conocer lo que piensan sobre este tema. Mientras la responden, veo que hay una pregunta ya hecha. Vale, veo que Kenneth nos ha hecho una pregunta sobre si podemos hacer modelación de Vortex para ver estimación de recursos offshore. Claro, nosotros podemos precalcular, nosotros no precalculamos nada, por lo tanto podemos calcular en cualquier zona que requiere el cliente, incluyendo zonas offshore. Nosotros con un KMZ o con una coordenada podemos lanzar el cálculo en cualquier sitio del mundo sin necesidad de que hayan mediciones. No sé si ya están las respuestas listas. Ya casi, André. ¿Falta todavía alguien por votar? ¿Alguien quiere darnos su opinión? Muy bien, ya casi estamos. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas como ha hecho Kenneth en el apartado de Questions and Answers, y al final de la presentación las resolveremos o daremos más información más ampliada, claro, si necesitan. Luego podemos ampliar la consulta de Kenneth, pero la respuesta es sí. Podemos calcular en cualquier zona del mundo, incluyendo offshore, un valor de incertidumbre que todos los productos modelizados tienen. No te puedo garantizar un número exacto, pero luego en detalle lo podemos hablar. No sé si ya podemos proseguir. Vale. Veo que muchos saben o no están seguros de lo que significa datos precalculados y luego qué ventajas tiene la modelización on demand versus datos modelizados. Vale. Seguimos. En esta diapositiva pueden ver una misma zona calculada a diferentes resoluciones espaciales. Tenemos de 9 kilómetros de resolución hasta 1 kilómetro de resolución, una misma área. Vemos que en cada una de estas resoluciones el nivel de detalle que se muestra es completamente diferente. Estamos representando la velocidad media y a 9 kilómetros vemos muy pocas áreas de interés eólico. Sin embargo, cuando bajamos a 3 kilómetros ya vemos diferenciadas las áreas que podrían tener un potencial eólico, en las cuales podríamos enfocar nuestros recursos, y luego a 1 kilómetro de resolución vemos aún más detalle, mayor rugosidad y mucho más definidas cada una de las zonas de recursos eólicos que tienen. Nosotros hicimos el ejercicio en Centroamérica. En Centroamérica tiene mucha complejidad por el tema de la incidencia del Atlántico y los regímenes de viento que están en la zona, y depende mucho de la topografía de la zona. Hay una de las zonas más ventosas en Centroamérica por la incidencia de la topografía, que es el lago de Nicaragua. La zona sur y sur de Nicaragua, norte de Costa Rica, reciben los vientos del Atlántico sin toparse con montañas y con la incidencia del lago. Por lo tanto, toda esta zona es mucho más ventosa, y vemos en el caso de estudio, nosotros hicimos un cálculo a 9 kilómetros de resolución que está en nuestra interface, y vemos muy poco nivel de detalle. Sin embargo, vemos
una clara tendencia de que hay mayor viento en las zonas que comentábamos, norte, sur, sur de Nicaragua, norte de Costa Rica, y tenemos una idea muy vaga del recurso eólico que puede haber. Luego, en la misma zona nosotros lanzamos un cálculo a 3 kilómetros de resolución y vemos claramente definida toda la región con mayor viento, por lo tanto mayor potencial eólico, a 3 kilómetros de resolución espacial. Vemos claramente las zonas definidas con un mayor detalle de esta zona. ¿Vale? Esto nosotros lo hablamos porque nos gusta decir que no precalculamos grandes extensiones de áreas, sino que calculamos áreas en dependencia de las necesidades del cliente a un nivel de resolución de 3 o 1 kilómetro de resolución para que el cliente pueda definir zonas de interés eólico y una vez tenga definidas las zonas de interés eólico pueda hacer cálculos a una alta resolución para hacer cálculos de producción, site classification, etc. Por ejemplo, si vemos, vamos a pasar al interface que les decía que somos una plataforma bajo demanda a través del interface. Vemos en nuestro interface solo tenemos un precálculo que es nuestro mapa 9 kilómetros de resolución, en el que yo he lanzado los dos mapas que les mostraba. El mapa de 1 kilómetro, de 3 kilómetros, perdón, y vemos cómo ha cambiado la rugosidad, vemos todo el nivel de detalle, lo que les comentaba. Aquí hemos calculado una zona de viento que en Nicaragua y quizás parte de Costa Rica sabemos que no tiene interés eólico, porque es la reserva de indio maíz, en donde sabemos que por legislación no podremos construir un parque eólico. Por lo tanto, tener esta zona de viento no nos genera valor y más bien nos genera un gasto computacional y financiero con el cual, bueno, estamos invirtiéndolo acá porque está a 3 kilómetros de resolución y ya no ha servido este mapa para tener las zonas con más viento. Una vez yo ya veo claramente definidas las zonas más ventosas, hemos calculado un área menor a 1 kilómetro de resolución. Es decir, hemos pasado de 3 kilómetros de resolución espacial, calculando una gran extensión de terreno, a optimizar nuestros recursos calculando a una mejor resolución, una menor zona, para tener una mejor idea del recurso. Esto estaríamos hablando en una fase de prospección del proyecto. Aplico la capa de 1 kilómetro de resolución y veo como claramente ahora sí me muestra zonas con potencial eólico. ¿Vale? Una vez que yo ya decido que quiero construir mi parque en esta zona, por ejemplo, y quiero hacer un cálculo de producción, un site classification, un layout de turbinas, puedo usar el Vortex Farm, que ya es a 100 metros de resolución, y con él trabajar todo el processing que podría hacer con unos datos modelizados. Sin embargo, yo calcular toda esta área de la que hablábamos a 100 metros de resolución sería un gasto innecesario. Nosotros en Vortex consideramos que ¿por qué cobrar en una zona en donde sabemos que no se va a realizar un proyecto eólico? La reserva de indio maíz está claro que no podremos construir uno. Sin embargo, si hacemos discriminación partiendo de baja resolución a 3 kilómetros de resolución y mejorando hasta llegar a 100 metros, discriminando zonas con poco interés eólico, esto sí genera valor para la industria, porque de esta manera estamos optimizando los recursos y realmente calculando zonas en donde sí que hay potencial eólico, como les mostraba con el Vortex Farm. Ahora, quería dejar muy claro esto, y antes de pasar a responder las preguntas, quiero enseñarles estas 3 conclusiones de lo que hemos hablado los últimos 20 minutos. Vortex utiliza modelos numéricos de predicción, utilizamos el WRF para obtener datos de viento en cada una de las etapas del proyecto eólico, como les mostraba. Podemos calcular en cualquier zona del mundo, incluido offshore, y sin necesidad de que hayan medidas previas.
Para optimizar recursos, no recomendamos precalcular grandes áreas a alta resolución. Por lo que les decía, estaríamos calculando áreas en las que sabemos que no tienen interés para la industria eólica. Por lo tanto, el último punto que nos gustaría con el que se quedaran como una conclusión, sí recomendamos calcular a alta resolución las áreas con real interés eólico, es decir, las áreas en las que yo ya sé que voy a construir un parque eólico y voy a hacer un cálculo de producción. Sin embargo, calcular grandes áreas a alta resolución estaría siendo un gasto computacional y financiero que generaría un sobrecoste al proyecto. Hasta aquí lo que teníamos de presentación establecido. Si tienen dudas, ahora me gustaría leerlas y que lo fuéramos comentando. Vale, he visto que vale, la de Kenneth está, la hemos contestado. Kenneth, si quieres me mandas un mail. Es andre.ramirez@vortexfdc.com. Tenemos diferentes validaciones de los productos de Vortex. Tenemos incluso una validación de uno de nuestros productos en offshore y con gusto te la puedo enviar para que tengas, bueno, una idea de, perdón, una idea del nivel de incertidumbre con el que podrías estar tratando con nuestros datos. Veo que hay, y también podemos coordinar otra llamada a posteriori. Veo que hay otra pregunta que dice, si tengo medidas, ¿puedo usarlas para alguno de los mapas? Evidentemente. Para Vortex Farm, lo que les comentaba. A ver si puedo ir hacia atrás. En Vortex Farm. Vortex Farm es un producto que se encuentra en la etapa de diseño de parque. Si yo ya he hecho una campaña de medición, he estado años haciendo las mediciones y ya estoy listo para hacer un site classification y una estimación de producción, nosotros tenemos nuestro propio MCP que es Vortex Farm Remodeled y usamos las medidas para corregir el modelo. ¿Vale? Evidentemente, recomendamos que las medidas hayan sido al menos de un año para que la corrección del modelo sea adecuada. Si lo calculamos en un año que haya sido muy ventoso, muy poco ventoso, con solo 2 meses de datos, pues podríamos estar más bien corrompiendo el modelo y el farm que obtendríamos no sería el adecuado. Sin embargo, si son mediciones de interés eólico, sí podríamos corregir el Vortex Farm y utilizarlas para el farm. Veo que hay otra que dice, ¿cuánto tarda en calcularse los datos? ¿Es inmediato recibirlos? Nosotros, el Vortex trabaja bajo la interface, ¿vale? Esta es nuestra interface. Están todos los productos disponibles en la interface para lanzarse. Si yo quisiera lanzar un nuevo mapa, por ejemplo acá, podría ser solamente New Map, ingresar las coordenadas, colocar el área y Submit Run. Como les decía, no tenemos nada precalculado, por lo tanto, al hacer Submit Run, nuestros servidores inician a calcular el área que ha solicitado y puede tomar desde un día una serie de 10 años hasta 4 o 5 días. El producto LES, por ejemplo, que nos toma, claro, tiene un coste computacional y un requerimiento computacional que hace que tome 4 o 5 días. Pero en 4 o 5 días podríamos tener una serie 10-minutal representativa de los últimos 20 años que, bueno, que nos generaría muchísimo valor en nuestro proyecto. Luego veo que hay otra pregunta. ¿Cómo se manejan las parametrizaciones de Worth? ¿Las varían según el sitio? ¿Cómo deciden cuál es mejor para la representación de la velocidad de viento? Lourdes, ¿me podrías ayudar con aclarando qué te referís con las parametrizaciones de Worth?
Entendería que quizás puede ser las fuentes de reanálisis, cuál utilizar, ¿no? O si puedes me ayudas aclarándolo y te respondemos la pregunta. Brian nos dice, los datos calculados se han generado. ¿Qué margen de error tienen respecto a las estaciones de medida en tiempo real? Son datos remodelados, calculados, ¿vale? Tienen un margen de error que depende mucho del sitio en el que vayamos a calcular. Los resultados han probado ser mucho mejor que los resultados que te podría dar un método lineal, porque utiliza muchísimas más variables el modelo WRF, para representar las condiciones atmosféricas del sitio en específico. Les decía, tenemos validaciones, vamos a incluir luego, posterior del webinar, el enviarles la validación, si tenemos alguna en Centroamérica específica y si no, las más cercanas en Latinoamérica, ¿vale? No sé si hay alguien del departamento técnico que quiera agregar valor a esta pregunta. Pues nos han preguntado varias veces lo del margen de error que podrían tener nuestros cálculos, pero creería que respondiendo esto he hecho bien. Para Centroamérica en general, dice Laura, para Centroamérica en general, que se ve afectada constantemente por vientos extremos y huracanes, ¿cómo se pueden usar los productos de Vortex para estimar el riesgo y con eso la suitability parcial de la turbina antes de tener mediciones locales? Muy buena pregunta, porque realmente la complejidad del viento de Centroamérica estamos conscientes y me atrevería a recomendar Vortex Extremes podría suplir esta necesidad, y tenemos al técnico que ha desarrollado Vortex Extreme, que creo que podría ayudarnos, y si no también con Vortex Less, ¿vale? Que representa, nos puede dar valores desminutales. No sé si alguno de los técnicos que está conectado se puede unir al audio para ayudarme con estas dos respuestas. Patricia. Sí, están unidos con el audio, tanto Marta como Albert. Vale. Si no, lo respondemos y lo ponemos aquí en las respuestas de las dudas, y lo compartiremos todo al final, tanto la grabación del webinar como estas preguntas y dudas. Vale, pero sí, en resumen, claro, sí, Marta nos ha contestado para el tema de los huracanes y para los vientos extremos. Vortex Extremos incluye el report de huracanes y de tifones. Nos da los días más ventosos de los últimos 30 años, creería, y esto podría resolver tu duda, Laura. Si quieres, también me quedo con tu contacto y te mando un mail para pedirte si tenemos una llamada, y de esta manera te puedo aclarar mucho más detalle con alguno de los técnicos esta duda. Pero sí, para huracanes y vientos extremos, Vortex Extreme, porque nos da una idea de la racha máxima que podría aguantar la turbina. Luego, Lourdes, lo que te decía, si cuando preguntas sobre parametrizaciones de WRF, lo que nos hablas es sobre qué reanálisis utilizamos o podemos seleccionar para utilizar el modelo, nosotros recomendamos ERA5 porque es la que ha dado mejores resultados. Sin embargo, en la interface pueden descargarse series gratuitas de 6 meses de todas las fuentes de reanálisis para ver cuál es la que tiene la mejor correlación en el sitio.
Por lo tanto, podríamos hacer este estudio con una serie de 6 meses, incluso un año, gratuitamente, para que veas cuál es la serie que mejor correlaciona en el sitio de interés. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos usar ERA5 porque es la que mejor resultados ha dado. Y creería que estas son todas las preguntas contestadas. Brian, los cálculos se han generado. El margen de error podemos... Hay diferentes preguntas que ya hemos respondido. Podemos calcular y haciéndoles un resumen, porque creo que ya vamos a ir cerrando. No sé si es así, Patricia, pero... Todavía tenemos unos minutos más y si no sé alguien si tiene hay alguna más pregunta. preguntas, si hay más preguntas las podemos contestar, pero haciendo un resumen de las preguntas que nos han hecho, podemos calcular cualquier zona del mundo sin necesidad de que hayan mediciones previas, incluido offshore. Podemos entregar estos datos en un plazo desde un día hasta 5 días. Los datos tienen un nivel de incertidumbre, pero este nivel de incertidumbre evidentemente es menor que cualquier método lineal que podría existir, y tenemos diferentes validaciones que con gusto a los que se han apuntado al webinar les enviaremos las validaciones para que lo puedan corroborar, y para ver qué reanálisis tiene la mejor correlación o del mejor resultado, ofrecemos nuestras series de 6 meses gratuitas que se pueden descargar en la interface, hacer el estudio de correlación y posteriormente utilizar la fuente de reanálisis que mejor correlacione, que es ERA5 para nosotros, y lo hemos visto. Para huracanes, tifones y rachas máximas, para ver cuál es la racha máxima que podría aguantar la turbina, Vortex Streams es el producto que podría suplir esta necesidad. Es un producto nuevo que hemos lanzado el año pasado y, bueno, podríamos coordinar una llamada o un webinar próximamente específico de Vortex Stream, que vemos que hay bastantes dudas al respecto. Luego, veo que hay alguna otra pregunta en el chat. Bueno, es la que ha planteado Lourdes. Vale. Veo sí que ya se han contestado. Yo creo que por allí estaría. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas nuevamente por haberos conectado hoy al webinar de Vortex. Les enviaremos a sus respectivos emails tanto la presentación de André como también la grabación de este webinar, así como las preguntas que habéis ido haciendo aquí en el chat con sus respectivas respuestas. También añadiremos documentos de validación que puedan ser de interés e incluso mapas de anomalía de la zona de Centroamérica. Cualquier otra cosa que necesiten, si necesitan un test ampliado de las series de 6 meses o tienen cualquier otra duda o consulta, nos pueden escribir tanto a mí como a André y estaremos encantados de resolverlas. Muchas gracias. Gracias, espero que haya sido de su interés.